Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al seminario Bioética y Voluntades Anticipadas, que es parte de los seminarios de actualización de bioética de la División de Bioética del Centro de Investigación Social Avanzada. Mi nombre es Andrea Munguía, soy investigadora del CISAB y también soy exalumna de nuestra maestría en bioética, generación 2013-2015. El seminario de hoy, como les digo, lleva por nombre Bioética y Voluntades Anticipadas, y es que en México este mes de marzo es el mes de las voluntades anticipadas. Es decir, que cualquier persona con cualquier condición de salud puede acercarse a un notario para realizar su voluntad anticipada a un precio accesible. Sin embargo, son pocos los estados de la República Mexicana los que la tienen contemplada en su legislación. Cabe decir que este año se cumplen 14, ya que se promulgó la Ley de Voluntades Anticipadas en la Ciudad de México. Y bueno, para explicar un poquito nada más, son directrices médicas futuras que le dan pauta a los médicos sobre la voluntad y las decisiones de los pacientes cuando ellos ya no pueden comunicarla. Para este seminario nos acompaña el doctor José Antonio Sánchez Barroso como panelista. Y antes de comenzar con la presentación del doctor, me gustaría también recordarles a nuestro fórum que nos acompaña vía Zoom, que pueden dejar sus preguntas en el apartado del chat, y a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo por Facebook pueden colocar también sus preguntas en la sección de comentarios y se las estaré yo pasando al doctor. Les recuerdo también que la dinámica, también usted, doctor, son aproximadamente 45 minutos de exposición y entre 20 y 30 minutos o los que se requieran para contestar las preguntas de nuestros asistentes. Muy bien. Bien, voy a leer rapidísimo el currículum del doctor José Antonio Sánchez Barroso. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho, todos con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene estudios de máster en bioética en la Universidad Complutense de Madrid, estancias de investigación y estudio de maestría y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, catedrático por oposición en Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de ética en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y es profesor e investigador de la Universidad Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, especialista en temas de bioética y derecho civil. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos y pues sin más te doy la palabra en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu amable presentación y sobre todo también al CISAB, que a través de la maestra Patricia Mancilla pues me ha hecho esta invitación para platicar con ustedes de este tema. Como he diseñado pues esta presentación es hacerlo más informal, de manera muy dinámica, ir platicando con ustedes de este tema. Como lo acaba de decir Andrea, vamos a dar espacio en la parte final a preguntas y respuestas, de tal manera que si ustedes van teniendo alguna pregunta, pues anotarla allí en la aplicación correspondiente, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a abordar el tema. Insisto, quiero hacerlo de manera muy formal, inclusive no voy a hacer ninguna proyección de diapositivas, etcétera. Quiero hacerlo pues a modo de tener una charla con ustedes, ¿no? Vamos a entender dos cosas, o vamos a partir de aceptar dos cosas, ¿no? La primera es que la medicina siempre ha sido eutanásica, en el sentido más etimológico de la palabra, ¿no? De la buena muerte. Siempre la medicina ha buscado la mejor forma de morir de las personas. Desde tiempos primitivos, por razones de estima que se les tenía a las personas, no se permitía llegar al signo ineludible de muerte de una persona, que es la putrefacción. Y por tanto se fueron estableciendo criterios para poder determinar la muerte de una persona,
pero siempre que ocurriera de la mejor manera posible. No obstante, hay que decir que, como lo hemos entendido hoy, la eutanasia, que implicaría que una persona pueda decidir de manera autónoma en qué momento quiere terminar con su vida, eso no es voluntad anticipada, ¿no? Entonces, la primera idea de la que tengamos nosotros que partir es que la medicina siempre ha procurado que la persona muera en las mejores condiciones, y a como hoy la entendemos, que la persona determine de manera libre, de manera unilateral, cuando quiere terminar con su vida, eso no es correlativo a voluntad anticipada, no son conceptos sinónimos. Y la segunda idea para partir nuestra charla es que la voluntad anticipada siempre ha existido en la práctica de la medicina. Si bien efectivamente la primera ley de voluntad anticipada fue la de la Ciudad de México en 2008, en la práctica de la medicina siempre el médico o la familia en alguna medida ha recibido instrucciones por parte del paciente respecto de lo que desea recibir o cómo desea de ser tratado al final de su vida, ¿no? Yo creo que todas las personas que hemos perdido un ser querido cercano, pues hemos recibido en su momento, en un momento determinado, pues instrucciones respecto de dónde quiere morir, hasta dónde quiere recibir atención médica, qué quiere que se haga con sus, no solamente sus pertenencias, sino con sus restos mortales, etcétera. Siempre ha existido eso, ¿no? Lo que sucede es que ahora lo que llamamos voluntad anticipada, pues ya tiene una estructura jurídica para poderlo, digamos, hacer más efectivo, ¿no? Y es cuando surge, pues, las primeras leyes de voluntad anticipada. Bueno, dicho lo anterior, de manera preliminar, a reserva de ver un concepto más aterrizado, la voluntad anticipada es la posibilidad que tiene una persona de decir anticipadamente qué quiere o no quiere para el momento en que esté muriendo, y por las circunstancias particulares de ese momento no pueda expresarlo con toda claridad, ¿no? Básicamente en eso consiste la voluntad anticipada. ¿Y cómo surge la voluntad anticipada? A ver, vamos a entender al siglo XX, ¿no? El siglo XX fue uno de los siglos con más cambios como ningún otro en la historia de la humanidad. ¿Qué sucede en el siglo XX, además de las dos grandes guerras mundiales que tuvieron mucha repercusión en el ámbito médico? Recordemos que a finales de los años 60 empiezan a surgir en Estados Unidos, en Gran Bretaña, las primeras unidades de cuidados intensivos. ¿Qué significa esto? Que realmente es a finales de los años 60 cuando la medicina empieza a tener un control real y efectivo sobre la muerte. Es decir, procesos que antes indefectiblemente solían llevar a la muerte de una persona, hoy, me refiero a los años 60, a partir de entonces pueden ser, digamos, técnicamente controlados. Esto hace que la práctica de la medicina cambie rotundamente, ¿no? Uno de estos cambios nosotros lo podemos evidenciar del siguiente modo. Hasta antes de la aparición de estas unidades de cuidados intensivos, en la década de los 60, había una palabra muy presente en el lenguaje de la práctica médica, y era el desahucio. A las personas había un determinado momento en la evolución de su enfermedad que se les desahuciaba.
y que implicaba ese desahucio que diagnosticaba el médico, de que pues se le mandaba a esa persona a su casa, se hacían recomendaciones de que pues pusiera en regla lo que tuviera que poner en regla, que tuviera asistencia religiosa que fuera necesario, y la muerte normalmente, digamos, era en un seno familiar y en el hogar, ¿no? Inclusive viejas letanías cristianas pues hacían referencia a de que se buscaba una muerte tranquila en casa, ¿no? Pero con la aparición de estas unidades de cuidados intensivos, cambia a una medicina más tecnificada. ¿Qué significa? Que ahora la muerte va seguida o va acompañada de todo un proceso tecnocientífico de utilizar todos los medios tecnológicos posibles para poder alargar la vida lo más posible, inclusive en contra de la dignidad de la persona. Y esa palabra desahucio, muy clásica en la práctica de la medicina, es transformada o se cambia por otra palabra, que es la tecnificación o la muerte intervenida. Y esto nosotros lo podemos ver en que pues ahora la mayor parte de las muertes después de una enfermedad, sobre todo crónica, ya no ocurre en la casa, ya no ocurre alrededor de la familia, sino ocurre en los centros hospitalarios. A partir de entonces, las personas empiezan a morir ya en los hospitales y no en la casa. Y esto hace que dentro de la reflexión bioética, insisto, vean que no es coincidencia que cuando empieza a surgir la bioética en los años 60 y 70 es cuando se empieza a vivir esto en la práctica de la medicina. Esto hace que se formule una pregunta fundamental, ¿no? Y es, esto que técnicamente es posible, esto que hoy en día el avance de la ciencia permite estar al alcance, ¿lo quiero para mí en el momento en el que esté yo muriendo o no? Eso que la ciencia prometía lograr, era controlar el proceso de muerte o muchos de los procesos que solían conducir a la muerte, y que hoy ese anuncio es posible, lo quiero o no. Porque que sea técnicamente posible no significa que sea bueno para la persona. Y empiezan a acuñarse estas expresiones como encarnizamiento terapéutico, ensañamiento terapéutico, distanasia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es un primer, digamos, factor, yo le llamaría tecnocientífico, de cómo surgen las voluntades anticipadas. Es decir, esto que ya sé que puedo tener acceso, prefiero renunciar a ello y tener otro tipo de muerte. Pero también, digamos, hay un segundo factor que interviene en la evolución y en el surgimiento de las voluntades anticipadas. ¿Y en qué consiste? Yo le llamaría un factor sociológico. Un factor sociológico. ¿Qué sucede en la década de los 60 también? Fíjense. Surgen muchos cambios desde el punto de vista sociológico. Voy a mencionar algunos acontecimientos que se dieron en la década de los 60. Por ejemplo, pues los movimientos estudiantiles, ¿no? A nivel mundial. Surge la teología de la liberación, se publica la encíclica Humane Vitae, la muerte de Martin Luther King, etc. Se dan muchos acontecimientos en la década de los 60 y que ahorita quisiera destacar un aspecto que se da en esa década. Personas que hasta
hasta entonces no se les había reconocido un derecho, comienzan a alzar la mano en la sociedad y decir yo también tengo derecho. En esa década de los 60 o en esos años, pues las mujeres levantan la mano y dicen yo también quiero participar activamente en la toma de decisiones políticas, etc. Las personas homosexuales empiezan a alzar la mano y decir yo también tengo derechos y quiero que sean reconocidos de esta manera. Las personas afroamericanas levantan la mano y dicen lo mismo. Y uno de estos sectores que levanta la mano y dice yo también quiero que se me reconozca una autonomía en la toma de decisiones son los pacientes. A partir de entonces empieza una revolución liberal encabezada por la propia bioética para emancipar a los pacientes del médico. ¿Qué significa? Que se les reconozca cierta posibilidad, que se les reconozca cierta posibilidad de tomar decisiones. Voy a explicar un poquito más este contexto de lo que podríamos llamarle este factor sociológico, de lo que podríamos llamar esta revolución de la autonomía en la segunda parte del siglo XX. Pues es conocido que antes la práctica de la medicina era paternalista. Y realmente no solamente en la medicina, sino se vivía en muchas esferas. Una relación, digamos, de obediencia, de sumisión. Había, por ejemplo, un señor feudal que le decía a los súbditos qué es lo que tenían que hacer y cómo se tenían que comportar. Había un Estado que les decía a los ciudadanos cuál es el comportamiento moral adecuado. Había un médico que le decía al paciente cómo tenía que comportarse, etc. Eran relaciones realmente verticales, de obediencia, de sumisión, de poder, de necesidad. Pero en esta década de los 60 o en esta segunda parte del siglo XX cambian y se vuelven relaciones horizontales, en los que tanto importan ambos sujetos en toma de decisiones. Y eso llega a la práctica de la medicina y se le empieza a reconocer esa autonomía moral al paciente en tomar decisiones relacionadas con su cuerpo, con su vida y con su muerte. ¿Qué significa? Que ya no solamente el médico es el único que decide en estos aspectos, sino también el paciente es el que empieza a tomar ciertas decisiones. Antes, yo diría inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, la persona no tenía una participación muy clara en lo público. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial empiezan a salir estas personas, este grupo de personas que no tenían derechos plenamente reconocidos y piden tener una participación activa. Por tanto, el factor sociológico que da inicio y desarrollo a la voluntad anticipada es un reconocimiento a la autonomía de la persona para tomar decisiones. Recuerdo un famoso libro en España que habla de este tipo de temas, y ese libro se llama Que nadie más decida por mí. Ese es el lema a partir del cual entonces las decisiones clínicas empiezan digamos, a tomar su rumbo a partir de los años 60. Que nadie más decida por mí. Yo soy el que ha de decidir sobre mi muerte, sobre mi vida, sobre mi salud. Esos son los dos factores que dan inicio a la voluntad anticipada. Es así que pues, surge sobre todo la voluntad anticipada en sociedades liberales, en sociedades que ponen en primer lugar la libertad de la persona y a partir de la cual se ordena toda la vida moral. ¿Y a quién me refiero o a qué tipo de sociedad me refiero? Pues evidentemente a la norteamericana.
Y fíjense cómo es muy curioso que la relación entre el derecho y la medicina siempre ha sido muy estrecha, siempre ha sido una relación muy íntima la que han tenido estas disciplinas. ¿Y por qué lo digo? Recordarán ustedes cómo el consentimiento informado surgió en la práctica legal de Estados Unidos. Había un paciente que necesitaba ser sometido a una intervención quirúrgica en la espalda, se somete a ella, digamos, sale exitosamente de la operación, pero pues empiezas a tener una serie de problemas, una serie de cuidados que aducía que el médico no le había advertido, ¿no? De que pues, iba a tenerlos, ¿no? Y es cuando precisamente pues, lo demanda desde el punto de vista jurídico y pues los tribunales dicen por primera vez en Estados Unidos pues que a una persona que ha de ser sometida a una intervención médica se le debe de informar claramente cuáles son las consecuencias, tratamientos y cuidados que van a necesitar con motivo de esa intervención. Y es con motivo de esa resolución judicial cuando adopta la medicina la práctica del consentimiento informado. Hasta llegar hasta nuestros días, que pues sabemos que es parte del acto médico, ¿no? Documentar ese consentimiento informado. Del mismo modo en que surgió el consentimiento informado, en la práctica jurídica en Estados Unidos, que después pasó a la medicina, así surgió la voluntad anticipada. Exactamente igual, ¿no? En Estados Unidos hay un abogado llamado Luis Kudner que pues empieza a apelar por, digamos, el derecho que tendría una persona que no puede manifestarse a decir de manera anticipada qué es lo que quiere o no quiere, ¿no? Esto se empieza a hacer, fíjense, insisto, la década de los 60 es importantísima para estos temas. En 1967, la eutanasia empieza a ser un tema discutido en Estados Unidos y hay una sociedad americana de eutanasia que empieza a hablar en el 67 de este tema y en el 69 Luis Kudner es este abogado que empieza, digamos, a promoverlo desde el punto de vista jurídico. Y es allí en Estados Unidos donde se empieza a hablar del living will o del testamento vital, ¿no? Y es en esa práctica jurídica que después pasa a la medicina en la que se empieza a fraguar la posibilidad de decir anticipadamente qué es lo que se quiere o no se quiere hacer. Entonces, digamos, resumiendo lo que hemos dicho hasta ahorita, fíjense, esta década de los 60, donde ya hay un control médico más contundente sobre el proceso de la muerte, donde hay una revolución social que busca la emancipación de diversos sujetos de la colectividad social, uno de ellos los pacientes, y se da en la práctica del derecho norteamericano una serie de documentos que luego pasan a la medicina y hoy ya los tenemos como parte, digamos, indiscutible del acto médico. Vamos a entender, ya visto, digamos, esos factores que dieron inicio a la voluntad anticipada hasta llegar hasta nuestros días, vamos a entender dónde ubicarla en los problemas al final de la vida, ¿no? Concuerdo con la postura que defiende Diego Gracia, que dice, a ver, los problemas más acuciantes desde el punto de vista bioético cuando hablamos de la vida humana se dan al principio y al final. Dice él, porque estos puntos
son más nubulosos. Estos puntos de entrada o de salida pues de ese conjunto, podríamos decir, es donde las preguntas suelen ser más difíciles de contestar, ¿no? Y sí, efectivamente vemos cuando se está entrando, cuando se está iniciando la vida, pues ahí hay muchos problemas todavía irresueltos, todavía muy discutidos desde el punto de vista jurídico respecto del inicio de la vida humana. Si hay vida humana, si no, cuándo inicia, si la mujer puede tener una decisión sobre su cuerpo o no, qué repercusiones tendría, si es posible la clonación, si es posible la práctica eugenésica, es decir, ¿no? Problemas que se dan al inicio de la vida humana que hoy siguen, digamos, muchos de ellos estando en el tintero tanto de la bioética como del derecho. Pero también los problemas que se dan cuando se está saliendo, cuando se está llegando al final de la vida, también hay problemas desde el punto de vista bioéticos y jurídicos importantes. Uno de ellos, quizá de los primeros que se empezaron a esgrimir en la reflexión bioética, era si una persona podía determinar el momento y la forma de terminar con su vida. Es uno de los problemas que surgen ahí al final. Si una persona podía de manera unilateral determinar en qué momento y de qué manera poner fin a su propia vida. Otra de las preguntas que están, digamos, allí en ese momento es si una persona puede rechazar a tratamientos no solamente contraindicados, extraordinarios, sino más contundente, más problemática la situación. Si una persona podría renunciar a tratamientos indicados, es decir, aquellos que se sabe clínica y científicamente que le van a hacer un bien a esa persona y no obstante eso decide renunciarlos. Son ese tipo de preguntas que se hacen allí al final de la vida. Me voy a enfocar por el tema, obviamente, en este momento en el que se está saliendo de la vida, ¿no? Los problemas que se dan cuando se está saliendo de la vida podemos ubicarlos en dos extremos, ¿no? Básicamente están en dos extremos. Por un lado, podríamos apelar a un mantenimiento a ultranza de la vida. ¿Qué significa? El valor vida es un valor absoluto y por tanto no tiene excepciones. No tiene límites cualquier acción que pueda dar lugar a alargar la vida, aun cuando con ello venga una merma económica, aun cuando con ella pues se ponga, digamos, se viole la dignidad de la persona, no importa, la vida debe de ser mantenida a toda costa. Mientras sea científica y técnicamente posible mantener con vida a una persona, hay que hacerlo a toda costa. En este punto se ubicaría una práctica que ya hemos mencionado hace un momento, que sería el encarnizamiento terapéutico, el ensañamiento terapéutico, o lo que hoy normalmente se le suele llamar en la literatura bioética la obstinación terapéutica. Nos obstinamos en el sentido de decir, esta persona no se muere. Científicamente, técnicamente podemos alargar esa vida, hay que hacerlo. Y por el otro lado está una decisión totalmente contraria, ¿no? Totalmente extrema a la anterior, que implicaría que la persona pueda de manera unilateral, que la persona pueda de manera libre determinar de qué manera termina con su vida. Es decir, cuando la persona considera que su vida, su calidad de vida, ha descendido por debajo de unos límites que se consideran inaceptables, entonces dice, quiero terminar con su vida. ¿Y qué es lo que hace la sociedad? ¿Qué es lo que hace el aparato jurídico? Pues proporcionarle los medios adecuados para terminar con su vida.
Aquí en este segundo extremo, pues se da lo que podríamos llamar, desde el punto de vista bioético, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, ¿no? Entonces, identificamos esos extremos, ¿no? Hoy vale la pena decirlo, ¿no? A reserva de ver algunas cuestiones legales más adelante, hoy, digamos, estos extremos, de acuerdo con el marco nacional, es decir, aplicable en todo México, en la Ley General de Salud, estos extremos están prohibidos. ¿De acuerdo? Hoy en día el sistema de salud, el derecho sanitario mexicano, prohíbe una práctica que dé lugar a la obstinación terapéutica y al mismo tiempo prohíbe la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, ¿no? Hay otros sistemas, sobre todo, que permiten la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. No hay ninguno que promueva la obstinación terapéutica. Pero ¿dónde ubicamos nosotros el tema de la voluntad anticipada? ¿No? Si una de las premisas que decíamos al principio, la voluntad anticipada no es sinónimo de eutanasia. La voluntad anticipada, si bien puede existir jurídicamente en países que permitan la eutanasia, si bien la voluntad anticipada puede existir en países que permitan el suicidio médicamente asistido, hoy en nuestro país, hoy en México, la voluntad anticipada está en el medio. Lo que busca la voluntad anticipada, como esa forma de precisamente decir qué es lo que se quiere o no se quiere para el final de la vida, se aleja de la obstinación terapéutica, se aleja de la eutanasia, del suicidio médicamente asistido. ¿Cómo podríamos llamarle a ese punto intermedio en el que se ubica la voluntad anticipada? También es lo que la literatura médica ha llamado como la limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, identificar cuál es la estrategia que ha de seguir la medicina. Y hago una pausa, ¿no? La medicina podemos, digamos, arbitrariamente o podemos de manera pedagógica dividir su actuación en las siguientes direcciones. Tenemos una medicina preventiva, ¿no? Sobre todo si se dan cuenta, en nuestro sistema de salud desde hace algunos años está apuntando mucho a la prevención de enfermedades, ¿no? Se dio cuenta el sistema sanitario, no solamente mexicano, sino mundial, de que era más barato prevenir que curar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hoy tenemos toda una política pública respecto de la prevención de enfermedades, la prevención de la obesidad, la prevención de la diabetes, la prevención de enfermedades cardiopulmonares, etcétera, ¿no? Una dirección que puede tomar la medicina es la preventiva. Otra es la medicina curativa. Es decir, una vez que se presenta una enfermedad, pues qué medios se tienen al alcance para lograr que esa persona recupere su salud o, teniendo la enfermedad, pues tenga un mejor nivel y estilo de vida, ¿no? Una medicina curativa. Y al final tenemos una medicina paliativa, ¿no? Digamos, sobre todo a partir de esta reforma de la Ley General de Salud, a la que nos vamos a referir quizá en la parte final de la intervención, de 2009, en que se regula expresamente los cuidados paliativos en México. Una medicina paliativa. Cuando la medicina reconoce sus límites, cuando la medicina sabe que por la evolución de la enfermedad, por las características del paciente, etcétera, no va a poder recuperar la salud. No va a poder ayudar a esa persona a tener la misma vida que tenía antes e inclusive
se sabe que esa enfermedad lo va a conducir invariablemente a la muerte. Cambian la estrategia y tenemos allí a la medicina paliativa, los cuidados paliativos, que ya la estrategia no es curar, sino acompañar. Ya no es recuperar la salud, sino buscar que la muerte llegue de la mejor manera, no solamente para la persona, sino también para su familia. La limitación del esfuerzo terapéutico, que nosotros la ubicábamos como el intermedio, es precisamente eso. Cuando la medicina reconoce y dice, no dejo de acompañar, no dejo de estar presente con el paciente, sino simplemente redirecciono qué es lo que voy a hacer con él, porque ya la estrategia no es curar, sino paliar. Y en ese ínter, o en ese momento en que gradualmente se hace ese cambio de lo curativo a lo paliativo, es donde entran las voluntades anticipadas, es donde entra la limitación del esfuerzo terapéutico. Si bien no es sinónima la voluntad anticipada de cuidados paliativos, son conceptos distintos, son acciones distintas, tienen objetivos distintos. La voluntad anticipada tiene un parentesco mayor con los cuidados paliativos que con la eutanasia. Apunta más, digamos, a ese acompañamiento en el proceso final de la muerte, ¿no? Entonces, es allí donde se ubica la voluntad anticipada exactamente en el centro, ¿no? ¿Qué problemas tenemos hoy en día respecto de la práctica de la voluntad anticipada, además de su evidente desconocimiento? ¿Qué significa? Pues que fuera de tener unos estudios de diplomatura o de maestría en bioética o de medicina legal o de derecho sanitario, donde pues evidentemente el tema de voluntad anticipada es obligado, quien no tenga una preparación de este tipo difícilmente desconoce el tema. Y me refiero tanto al gremio jurídico como al de los médicos, ¿no? El equipo médico que no haya tenido un acercamiento académico a estos temas normalmente desconoce en qué consiste. Y ese es un gran problema hoy que tiene la voluntad anticipada, amén del desconocimiento que tiene la sociedad en general de la existencia de esta figura, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál es el problema, además de esto, que tiene la voluntad anticipada, ¿no? Voy a evidenciar dos problemas, o quiero tratar dos problemas que hoy en México tenemos respecto de la voluntad anticipada, muy concretos, ¿no? Muy concretos, que no obstante, como lo decía Andrea, pues desde el 2008 tenemos la primera ley de voluntad anticipada, que fue la de la entonces Distrito Federal o Ciudad de México, y a partir de entonces muchos estados empezaron a legislar al respecto. Un primer problema que tiene la voluntad anticipada es su pésima regulación jurídica. Desde mi punto de vista, ¿no? Hay problemas legales que dificultan su operación e inhiben su otorgamiento. ¿Qué tipo de problemas legales tenemos? Por ejemplo, no existe una ley federal de voluntad anticipada. No existe la figura como tal en la Ley General de Salud, ¿no? Si bien con las reformas de 2009, que me acabo de referir hace un momento, el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud prevé la posibilidad de nombrar un representante, de expresar la voluntad, etcétera, pues no es una estructura jurídica adecuada. No hay una ley que sea aplicable a toda la República Mexicana. Y los estados que tienen una ley de voluntad anticipada o en sus marcos jurídicos regulan la voluntad anticipada son pocos. Son pocos.
Pues solamente a modo de ejemplo, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, son algunos de los estados que tienen ley de voluntad anticipada. ¿Qué significa? Que hay otros estados, ¿no?, en que no hay una normativa al respecto, lo cual, pues, es un vacío legal y genera preguntas, ¿no? A ver, si yo soy una persona que en la Ciudad de México, a partir de la norma que me lo permite a partir del 2018, otorgo mi voluntad anticipada, pero después cambio de residencia o necesito recibir atención médica respecto de una enfermedad en otro estado en el que no hay una regulación concreta. ¿Qué sucede allí? ¿No? Inclusive desde el propio Querétaro, pues ¿qué sucede cuando no hay una norma que regule, que reconozca ese documento, ¿no? Ese es un problema jurídico importante, ¿no? Que no ha sido resuelto y parece no haber intención por parte ni del legislador federal ni de los legisladores locales de resolver, ¿no? En España, por ejemplo, pues hay una ley marco. Hay una ley marco que regula, sabemos que su estructura política es distinta, pero pues que regula toda España. Y luego hay distintas leyes de voluntad anticipada que regulan cuestiones concretas, ¿no? Quizá también perfectibles, etcétera, pero digamos que es un tema ya muy asentado jurídica y médicamente en España, por ejemplo. Y así podríamos mencionar otros países. Pero en México, pues tenemos ese primer problema. Voy a mencionar un segundo problema. Insisto, no me quiero meter a temas muy técnicos, de presentar artículos en la pantalla y criticar técnicamente al legislador, etc. Eso normalmente lo hacemos ya en la maestría y cuando nos metemos más a fondo en los temas. Voy a mencionar un segundo problema que tiene la voluntad anticipada desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico. Es que como está regulada en muchas de estas legislaciones locales, se aplica lo dictado en la voluntad anticipada cuando el paciente está en etapa terminal. Y ustedes me dirán, bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que es cuando está en etapa terminal, cuando la voluntad anticipada. Y pues tiene algunas complicaciones prácticas esto, ¿no? Porque al legislador mexicano no le interesa que la persona sea consciente o no, como en otros países, prácticamente todos de la legislación internacional, lo que el detonante para aplicar o no una voluntad anticipada es que la persona esté inconsciente, es que la persona por cualquier situación de su enfermedad o de su situación concreta no pueda manifestarse. Y es cuando no puede manifestarse cuando se recurre a ese documento que hace las veces de su voluntad y se toma en cuenta para la toma de decisiones. Eso normalmente ocurre en todos los países. En México no. En México no importa si la persona está consciente o no, lo que importa es que tenga enfermedad terminal. Y en principio no representa ningún problema, ¿no? Porque puede ser terminal y poderse expresar y no pasaría nada. Ser terminal y no poderse expresar y por eso se tendría el documento de voluntad anticipada. El problema es que hay muchas personas que no pueden manifestar su voluntad y que no son enfermos terminales, ¿no? Que al menos como está definida la enfermedad terminal desde el punto de vista legal, que es aquella que pues el pronóstico vital es menor a 6 meses, hay personas que no cumplen esos requisitos y que quedan fuera
del ámbito de aplicación de la voluntad anticipada. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues para cualquier persona que, vamos a decir, decide planificar esos tratamientos después de una deliberación, después de una reflexión, con su foro interno, con su familia, con su médico, toma decisiones y dice, pues esto sí, esto no. Si esa persona en un futuro, por ejemplo, llega a estar en estado de coma, llega a estar en un estado vegetativo, o llega a estar en un estado vegetativo persistente, ese documento no es efectivo. No podría aplicarse todavía lo dicho en ese documento. ¿Por qué razón? Porque no está en una enfermedad terminal. Oye, pero la situación concreta no le permite manifestarse, entonces recurramos al documento de voluntad anticipada. La ley internacional sí lo permite, las leyes de otros países sí lo permiten, en México no. En México tiene que haber un diagnóstico de la terminalidad del paciente. Y ese es un problema pues realmente grave, ¿no? Porque se deja a muchas personas fuera. No significa que con la voluntad anticipada se le deba de dar paso a la eutanasia. Yo creo que esa es una discusión muy concreta que también todavía está pendiente en las legislaturas mexicanas, ¿no? Hubo una iniciativa, ya hubo una iniciativa para, en la Ciudad de México, incluir la práctica de la eutanasia mediante la voluntad anticipada. Y por una razón técnica no pudo ser, pero es decir, ya ha habido intentos. Con esto no queremos decir, bueno, pues es que con la voluntad anticipada podría o debería de darse paso a la eutanasia. No, sino simplemente hay otro tipo de pacientes a los que ahorita no se les sería efectiva la voluntad anticipada, ¿no? Solo por mencionar dos problemas desde el punto de vista jurídico, ¿no? Solamente por mencionar dos problemas que en la práctica jurídica podríamos tener. Voy a mencionar algunos otros problemas que tiene la práctica de la eutanasia hoy en día en el campo médico, en el campo de la medicina, ¿no? Uno de ellos, pues insisto, es este desconocimiento, ¿no? Si el equipo médico tiene desconocimiento respecto de qué es, en qué consiste, qué hacer cuando una persona llegue con un documento, etcétera, pues imagínense la sociedad en general, pues todavía es un tema sumamente inexplorado, ¿no? Que le hace falta promoción, hace falta mayores recursos para ponerlo en marcha en los hospitales, etcétera, ¿no? Pero un problema que normalmente ocurre en la práctica clínica respecto a la voluntad anticipada es que no hay un adecuado proceso de comunicación entre el médico y el paciente. No hay un adecuado, una adecuada relación de comunicación entre el médico y el paciente, ¿no? Recuerdo que leía un estudio en su momento publicado por la CONAMED que pues hacía más o menos la medición de cuánto tiempo duraba una consulta externa en un centro hospitalario de tercer nivel de carácter público, ¿no? Y sacaba estadísticas, ¿no? Sacaba estadísticas del tiempo de duración de una consulta. Y en ese momento la establecía de 7 minutos, ¿no? Y el propio estudio refería que cuánto tiempo se tardaba el médico en interrumpir al paciente, ¿no? Y eran 20 segundos. Es decir, el paciente estaba diciendo, pues es que vengo porque desde hace unos días, y a los 20, a ver, espérame, es decir, no por la propia falta de personal, por el exceso de
de la demanda de consulta, etcétera, por muchos factores, inclusive ajenos al propio personal médico, no se da una adecuada comunicación médico-paciente. Y esto es un factor que realmente influye en una problemática de hoy en día, la voluntad anticipada. Porque la voluntad anticipada no puede entenderse si no hay una relación significativa entre el médico y el paciente. Y es más, un estudio así lo sugería y estoy convencido de ella, de las conclusiones de este estudio, que decía, ¿es el médico de familia o es el médico familiar el que debe de conocer muy bien el tema de la voluntad anticipada porque él es el que más trata al paciente? Antes de la interconsulta, antes del cardiólogo, antes del anestesiólogo, antes del cirujano, el médico familiar, como médico de primer contacto, como médico de cabecera de la persona, es el que le toca sacar al tema la voluntad anticipada con su paciente. ¿Y a qué paciente nosotros nos podríamos preguntar? ¿A qué paciente se le debe de colocar el tema de la voluntad anticipada? Hoy, como está regulado, pues prácticamente todos los estados que he mencionado, que está regulada la voluntad anticipada, cualquier persona con capacidad jurídica podría otorgar su voluntad anticipada. Cualquier persona. Bastaría que tenga capacidad, es decir, desde el punto de vista, lo que importa es que tenga capacidad de ejercicio, ¿no? Es decir, que sea mayor de edad y pueda, como decía Andrea, pues acudir con un notario y decir qué es lo que quiere o no quiere para el final de su vida. Hoy bastaría eso, ¿no? Pero realmente a quien les está dirigida, a quien le está recomendada la voluntad anticipada, es aquellas personas que ya padecen una enfermedad crónica. Es allí donde el sector salud tiene una deuda todavía pendiente con los enfermos, ¿sí? Es decir, aquellas personas que ya se les ha diagnosticado una enfermedad, es decir, ya hay un pronóstico de cuál va a ser la evolución de la enfermedad. Ya hay alternativas y ya hay toda una estrategia médica concreta con esos pacientes. A esos pacientes es a los que hay que promover con ellos el otorgamiento de la voluntad anticipada. Ya se sabe qué tienen, ya se sabe qué enfermedad padecen, ya se sabe en qué estadio se encuentran, ya se sabe cuáles son los escenarios probables que va a tener esa persona. Es a ellos a quienes se les debe de apuntar el tema de la voluntad anticipada. Si una persona joven, si una persona sin ningún padecimiento, sin ninguna enfermedad, pues otorga su voluntad anticipada, lo puede hacer, sí, desde el punto de vista jurídico sí lo puede hacer, pero va a ser una voluntad anticipada muy general. Simplemente va a decir, bueno, pues no quiero medios extraordinarios, no, muy general. Pero esa persona que ya sabe qué enfermedad, en qué estadio, cuáles son los escenarios y cuáles son esas alternativas, es a ellos a los que se les debe de promover. A ellos es a quienes se les debe de fomentar. Es a ellos a quien está dirigida la voluntad anticipada. Ese es un gran problema hoy que tiene nuestra voluntad anticipada desde la práctica clínica. Un segundo problema, solamente por mencionar otro, como lo hicimos con el derecho, es que, y eso, digamos, ocurre así, es que nosotros gestionamos nuestros valores de muy distinta manera cuando estamos sanos que cuando estamos enfermos. Esto ocurre invariablemente así. ¿Qué significa? Cuando estamos sanos y se nos plantea el tema de nuestra propia muerte, decimos, no, pues yo no quiero una muerte instrumentalizada, yo no quiero que se me largue la vida innecesariamente, yo no quiero ir a un hospital, etcétera. Es decir, es muy fácil ver los toros detrás de la barrera, ¿no? Es muy fácil decir,
veo el escenario de la enfermedad, veo el escenario de la muerte desde lejos y desde acá digo, no, pues yo no quiero encontrarme en esa situación y desde aquí empiezo a tomar decisiones. Pero la práctica, y los estudios así lo han evidenciado, es que cuando esa misma persona ya está en un proceso de una enfermedad, insisto, sobre todo crónica, sobre todo en esta etapa terminal, cambia su gestión de valores y suele sí pedir una serie de cosas, suele sí aceptar unos determinados tratamientos que antes, cuando estabas sana, diría que no. Entonces, ese es un problema que hoy también tiene nuestra voluntad anticipada, que la gestión que normalmente le damos a los valores cuando estamos sanos, que cuando estamos enfermos, cambia, pues eso evidentemente pues es un problema que hoy tiene, ¿no? Vamos a hablar un poco de los aspectos legales, ¿no? Vamos a hablar un poco de los aspectos legales de la voluntad anticipada. Recapitulando, no hay una ley federal, no hay una ley que obligue a todas las entidades federativas o que proporcione un marco jurídico a todos los estados en voluntad anticipada, normal. El único artículo que más o menos nos serviría de fundamento es ese artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud, que a partir del 2009 regula algunos derechos de los pacientes en etapa terminal. Uno de ellos, el de pues nombrar un representante y pues de poner de manera escrita con testigos qué es lo que quiere o no quiere recibir, pero muy, muy vagamente, ¿no? Me voy a referir a algunos aspectos de la Ley de Voluntad Anticipada de la Ciudad de México, ¿no? Porque fue la primera y a partir de entonces lo que hicieron muchos estados fue copiarla. Muchos estados lo que hicieron prácticamente fue copiarlo, imitarla o ir por más o menos por el mismo rumbo, ¿no? Inclusive hubo un estado en que con las mismas faltas ortográficas y con las mismas cuestiones particulares de la Ciudad de México, así la publicó, es decir, fue una copia exacta de la ley que hay en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México efectivamente se regula con la primera ley del 2008, hay un reglamento a esa ley en 2008, luego se reforma esa ley porque tenía cuestiones muy criticables, se reforma esa ley el 27 de julio del 2012 y se reforma el reglamento el 19 de septiembre del 2012. ¿Por qué es importante las fechas? ¿Por qué es importante las fechas, no? Porque estos cambios a la ley y al reglamento fueron motivados por esta iniciativa que les comentaba, por esta iniciativa que pretendía que mediante la voluntad anticipada también fuera accesible la eutanasia. Pero en 2009, es decir, 3 años antes, en 2009, en la Ley General de Salud se incluyó expresamente la prohibición de la eutanasia. Y gracias a esa prohibición expresa en 2009, en esa ley general, en esa ley federal, fue que los legisladores en el entonces Distrito Federal decidieron no poner el tema en la ley local. Lo podían hacer, pero sabían que iba a haber un conflicto normativo y que iba a ganar la ley federal, entonces decidieron no ponerlo. Esta ley de voluntad anticipada del 2008 con su reforma del 2012 fue modificada, fue abrogada y se expidió la Ley de Salud de la Ciudad de México en 2021. Esta Ley de Salud de la Ciudad de México incluye un capítulo
concreto a la voluntad anticipada. Ya no tiene una ley, sino es ya ahora en la propia ley de salud de la Ciudad de México en la que tiene su regulación. Insisto, aquí a esta ley de salud con sus antecedentes en la ley de voluntad anticipada, a las que me voy a referir en mis comentarios, porque pues prácticamente, insisto, todos los estados han seguido la misma dinámica, ¿no? La primera es que se prevén dos formas de otorgar la voluntad anticipada. Se prevén dos caminos para otorgar la voluntad anticipada. La primera es a través del notario, ¿no? Que ya lo decíamos hace un momento, cualquier persona capaz, cualquier mayor de edad, mayor de 18 años, puede acudir ante notario y otorgar en escritura pública su documento de voluntad anticipada, con las bondades y defectos que esto pueda tener, porque un notario de medicina no sabe nada. Y segundo, una bondad es que pues implica una solemnidad especial, se implica una serie de requisitos, implica dar una serie de avisos a la propia autoridad y que se tenga conocimiento de ese documento, ¿no? Pero un camino es el que se hace a través de notario, ¿no? Y el otro camino que se prevé es a través de un formato, ¿no? Es decir, cuando la persona no puede acudir ante notario, puede hacerlo ante el personal de salud y dos testigos, ¿no? Y otorgar su formato de voluntad anticipada de esta manera, ¿no? A este formato de voluntad anticipada yo le tengo mis reservas, ¿no? Y siempre lo he manifestado así desde que estaba en la ley de salud, en la ley de voluntad anticipada del 2008. ¿Por qué? Porque por dos razones, ¿no? Mucho se ha dicho que no hay enfermedades sino enfermos, es decir, la manera en que la propia persona enfrenta su enfermedad varía de una persona a otra. Y segundo, porque las circunstancias económicas y familiares de cada paciente son distintas. Y no podemos, digamos, esta pluralidad encerrarla en un formato, ¿no? Entonces, pues muy criticable que sea a través de un formato, pero son las dos formas legales a partir de las cuales se puede otorgar la voluntad anticipada. Si se dan cuenta, la voluntad anticipada se parece mucho a un testamento, ¿no? Hemos escuchado cómo, sobre todo el gobierno federal, ¿no? Promueve esta campaña de septiembre, mes del testamento, ¿no? De que las personas acudan con su notario para, pues, en este testamento, pues, dispongan de sus bienes y eviten una serie de conflictos entre sus familiares, ¿no? La voluntad anticipada se parece mucho a un testamento, ¿no? Con sus diferencias, obviamente, ¿no? También vemos cómo los gobiernos de distintos estados han promovido que sea marzo, mes de la voluntad anticipada, ¿no? ¿En qué se parecen? La formalidad rígida, la formalidad de que sea en escritura pública, ¿no? ¿En qué se parecen? De que no surten efectos en ese momento. Cuando una persona otorga su testamento, en ese momento no transmite la propiedad, no deja de ser dueño de sus bienes, sino simplemente dice qué es lo que quiere, pero cuando ya no esté, cuando fallezca. Lo mismo sucede en la voluntad anticipada. Dice qué es lo que no quiere o no quiere, pero con su cuerpo. Qué es lo que quiere o no quiere, pero con su atención médica. Pero en un momento futuro, no en este. Y ese momento futuro, decíamos, es cuando padezca una enfermedad terminal, ¿no? Entonces tienen ciertas cuestiones comunes estos actos, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque de acuerdo con pues, las normas que rigen la voluntad anticipada, se puede nombrar un representante. Es decir, se puede designar a una persona que sea la que se encargue de que lo dictado en la voluntad anticipada se cumpla, o que dé a conocer que esa persona tiene un documento de voluntad anticipada.
Y se parece pues más o menos al testamento, que en el testamento pues la persona designa un albacea, que pues es la persona de representarlo, de hacer una serie de gestiones, etcétera, ¿no? También pues existe esta figura, pero en la voluntad anticipada se le llama pues un representante. ¿En qué otra cuestión se parece, ¿no? Como está regulado en todas estas legislaciones. Que el testamento se puede revocar en cualquier momento, ¿no? Cuando una persona le viene más familia, cuando una persona varía su situación patrimonial, o simplemente la persona decide modificar sus disposiciones testamentarias, pues puede modificar su testamento cuando y como le parezca, ¿no? Lo mismo sucede en el documento de voluntad anticipada. El paciente en cualquier momento puede, ante notario o a través de este formato, modificar su voluntad anticipada, ¿no? Es decir, en cualquier momento se puede revisar, en cualquier momento puede cambiar de decisión, etcétera, ¿no? Es una cuestión muy parecida allí, ¿no? Algo muy elogiable que tuvo la Ley de Voluntad Anticipada en 2008, la primera, la de la Ciudad de México, es que el artículo 25 reconoció por primera vez en México la objeción de conciencia. Fue la primera ley que reconoció el derecho, yo le llamaría el derecho humano, del personal médico de poder invocar sus creencias religiosas para dejar de cumplir con una ley, ¿no? Fue la primera ley que lo permitió, ¿no? Digamos esto solamente por señalar algunas cuestiones jurídicas muy concretas del tema. A manera ya de terminar, a manera ya de concluir con esta plática, pues voy a mencionar algunas cuestiones muy concretas, digamos, quizá a modo de conclusiones, ¿no? Para que se nos queden muy claras respecto de este tema, ¿no? La primera es, no podemos entender la voluntad anticipada si no es por el avance de la medicina. O sea, el avance de la medicina, que dice, ahora sí tengo un control más real, más concreto, más efectivo sobre la muerte, es allí donde la persona dice, ay, no sé si lo quiera, no sé si eso que ya conquistó la medicina lo voy a querer para mí cuando lo necesite. Segundo, es que hoy en día prácticamente todos los problemas sociales, morales a nivel mundial terminan en la autonomía. Parece que el principio de autonomía o la libertad individual de la persona es esa bandera que está presente en todos los problemas morales. Todo lo que suene restricciones a la libertad personal en cualquier tema moral, cualquier cuestión que suene una restricción a la libertad, es mal recibido por la sociedad. Y al contrario, cualquier tema en el que se vaya dando mayor libertad a la persona, pues es aplaudido por la sociedad, ¿no? Con los problemas de fondo que sabemos que ello amerita, ¿no? Pero pues la voluntad anticipada se sube a esta dinámica de querer otorgar mayores libertades a la persona. Una siguiente idea para tenerla muy claro es, a ver, la voluntad anticipada no suple al médico, no suple el expertise médico. Si antes era el médico el que, digamos, se sobreponía al paciente, si antes el médico es el que le decía al paciente qué es lo que tenía y qué no tenía que hacer desde el punto de vista del cuidado de su salud, etcétera, inclusive desde el punto de vista moral, hoy no podemos entender la voluntad anticipada, que es lo inverso.
La voluntad anticipada no es el documento que le dice al médico qué es lo que tiene que hacer. Eso no es la voluntad anticipada. La voluntad anticipada no es un documento que se le presenta al médico y dice, mira, aquí ya lo dijo, ahora tú hazlo. Eso no es la voluntad anticipada. El médico no queda ligado a obedecer lo que haya dicho el documento de voluntad anticipada. Es un elemento más que el médico toma en su razonamiento profesional. El que gestiona la libertad, si bien es el paciente, claro, es su salud, es su vida, es su muerte. Pero el que gestiona el conocimiento médico es precisamente el médico, todo el equipo médico. ¿Qué es lo que hace el documento de voluntad anticipada? Establecer un vínculo entre la libertad del paciente y el razonamiento, la racionalidad médica cuando el paciente no puede expresarse o cuando el paciente está en enfermedad terminal, pero no es una imposición. Es algo que suma a los factores que considera el médico en la toma de decisiones, pero no de ninguna manera es una imposición. Una idea que tenemos que tener muy clara es que eutanasia es un tema y voluntad anticipada es otro tema. Son cuestiones totalmente distintas. Hoy en día, insisto, a partir del 2009, expresamente en la Ley General de Salud, está la prohibición de la eutanasia. ¿Sí? Entonces, voluntad anticipada simplemente es qué es lo que quiero o no quiero, recibir o no recibir al final de mi vida, pero eso no debe de ser confundido con la eutanasia, ¿no? La voluntad anticipada convive en dos mundos. La voluntad anticipada necesita de lo jurídico. Hoy vemos que aquellos temas morales que no son arropados por el derecho se los lleva el viento. La voluntad anticipada necesita de lo jurídico. La voluntad anticipada necesita una buena estructura jurídica. La voluntad anticipada necesita unas buenas políticas públicas que la den a conocer y que sea de una implementación eficaz. Pero también la voluntad anticipada es un acto médico. La voluntad anticipada es parte del acto médico, de que toman decisiones conjuntas el médico y el paciente, e inclusive diríamos junto con la familia. Estos tres actores de la relación médico-paciente, que luego tienen reconocimiento en un marco jurídico, es allí donde está el ideal de la voluntad anticipada. No solo en lo jurídico, no solo en lo médico. José Antonio, si gustas ir cerrando para unos 5 minutos, 4 más o ¿Sí? menos. La siguiente idea que tendríamos que tener muy presente respecto de esto es que existen varias maneras de otorgarlo, las que hemos mencionado, que puede ser ante notario o mediante el formato, pero que sobre todo la voluntad anticipada apunta a la limitación del esfuerzo terapéutico, a que la propia persona, el propio paciente, sea consciente del cambio de dirección que va a tomar la medicina, que ya no, lo primordial ya no va a ser curar, sino va a ser paliar. Ya no es recuperar la salud, porque probablemente eso ya no llegue a ocurrir, o muy probablemente no llegue a ocurrir, sino que ahora va a ser buscar el desenlace de la mejor manera posible. Y quizá la conclusión general es que la vida tiene límites. La vida tiene límites, como cualquier otro valor. Lo que le corresponde al médico en su quehacer fino es detectar cuando no ha llegado el tiempo de morir de una persona. Y cuando no ha llegado el tiempo de morir de una persona, es allí donde debe de utilizar todo lo que esté a su alcance. Pero también el médico, en esa labor fina de detectar cuando ha llegado el tiempo de morir de una persona, debe de procurar que el desenlace sea de la mejor manera posible. Lo decía un autor,
comparto con él, todos tenemos un tiempo para vivir y todos tenemos un tiempo para morir. En lo que le corresponde en la práctica de este tema en lo particular, implicaría que el médico sepa poderlo detectar. ¿Cuándo es el tiempo de vivir de una persona? ¿Cuándo es el tiempo de morir de la persona, ¿no? Bueno, pues con estas ideas quedo abierto a las preguntas que tengan ustedes bien a hacerme. Insisto, como parte del claustro académico de la maestría en bioética del CISAR, pues son uno de los temas que normalmente expongo con mucho detenimiento, de una manera más técnica, más pausada, pero pues me permite esto platicar con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio, por esta exposición tan interesante. La verdad es que yo creo que pues sí nos abre un panorama de cómo se encuentra México de manera general en la cuestión de voluntades anticipadas y quizá también nos hace preguntar qué más es necesario que hagamos desde pues, las instituciones para pues informar a la gente sobre estos temas. Justo hay algunas preguntas que son referentes a este punto que acabo de mencionar. Si te parece, son creo que unas 12 preguntas, las voy a unir por temas y si gustas te las digo y las vamos respondiendo. Ok, miren, voy a unir primero las que son o que mencionan el papel de la bioética ante la voluntad anticipada. Primero dice, ¿qué se puede hacer desde la bioética para promover esta herramienta jurídica en los estados en donde no ha sido legislada? Y la otra es, ¿cómo se manifiestan los principios bioéticos en un documento de voluntad anticipada? Bueno, preguntas muy interesantes que dan lugar para hablar más del tema, ¿no? A ver, muy concreto, ¿no? Yo creo que la principal función que tiene la bioética es la de despertar conciencias, ¿no? Despertar una conciencia social de los problemas que hoy aquejan a la humanidad. Ese es el gran papel que tiene hoy la bioética. ¿Cómo hacerlo respecto de la voluntad anticipada en estados que no tienen una legislación? Por un lado, yo creo que evidentemente hay que empujar. Yo creo que los colegios profesionales tienen que hacer una labor más activa en las legislaturas de acompañar y promover este tipo de legislaciones. Yo creo que sí deben de apuntar a eso. Y por el otro lado, en tanto que eso ocurre, es decir, si hay o no esa ley, en tanto que eso ocurre, sí promover una relación, una comunicación más significativa en la relación médico-paciente. Yo creo que eso es donde se puede lograr muchísimo. Lo anticipamos al principio de la plática. La voluntad anticipada ha existido siempre. Ha existido siempre. Todos hemos recibido de una manera muy informal decisiones de una persona que está a punto de morir, ¿no? Y es allí donde debe de existir esa formación de bioética de los médicos, de la familia inclusive, de cómo poderlo hacer inclusive cuando no hay una ley al respecto, ¿no? Lo mejor, insisto, lo que decíamos, que el derecho vaya acompañado de la medicina, pero pues yo creo que mientras se puede hacer eso. ¿Y cómo intervienen los principios de la bioética y la voluntad anticipada? Es una muy buena pregunta, ¿no? Voy a poner sobre esto ya he escrito algo, ¿no? Sobre los principios de la bioética y voy a referirme nada más a una conclusión a la que llegaba en ese estudio, ¿no? Hay un principio que gestiona el paciente, que es el principio de autonomía. El que dice yo quiero, no quiero, acepto, renuncio, rechazo. Eso es lo que hace el paciente, con base en qué, en el principio de autonomía. Pero voy a poner un ejercicio muy sencillo. El paciente, en ejercicio de la autonomía,
puede aceptar o solicitar un tratamiento indicado, ¿sí? ¿Y quién hace esa calificación de que si es indicado o contraindicado? El médico. Él es el que sabe. Oiga, es que póngaselo a mi familiar, o yo lo quiero. No, el que sabe si es indicado o contraindicado es el médico. Y si es indicado, hay un principio bioético por el cual sí lo va a hacer, y se llama beneficencia. Y ahí es donde la beneficencia entra la autonomía, perdón, entra en relación inmediata con la beneficencia. Pero si el paciente solicita un tratamiento contraindicado, insisto, ¿quién califica que es contraindicado? El médico. Él es el que domina eso. Y dice, esto es contraindicado. El médico no está obligado, ni jurídica ni médicamente, a dar ese tratamiento. ¿Con base en qué? En un principio de no maleficencia. Entonces ahí se relaciona la autonomía con la no maleficencia. Y un último ejercicio, el paciente solicita a su médico quizá un tratamiento no indicado, que no es contraindicado, simplemente no indicado. Que a lo mejor es un recurso escaso, que a lo mejor es un servicio público. ¿Qué es lo que hace el médico? Gestiona, decide si se lo administra o no, conforme a un principio de justicia. Se lo voy a dar a él que es no indicado y se lo voy a quitar a otro que le sería indicado. Ese ejercicio de ponderación lo lleva a cabo el médico y es donde vemos el match entre la autonomía y la justicia y los otros principios, ¿no? Es un ejercicio que nosotros podemos hacer para guiar la toma de decisiones. Muchas gracias, José Antonio. En cuanto a esta parte que mencionas, hay 3 preguntas que yo creo que podrían seguir ahorita en este bloque. Primero es, ¿por qué si no es una cuestión como impositiva ante el médico, por qué se hace ante el notario y no ante el médico? ¿Y qué pasa cuando el paciente ya se encuentra dentro de un hospital, cómo acude o cómo se revisa el documento? Otra es, discúlpame, aquí está. Una de las discusiones es siempre quién debe aplicar las voluntades anticipadas. En esta cuestión, ¿quién es el profesional más indicado para aplicarla? No sé si el médico de cabecera o el especialista o quién. Y otra es, permíteme. Así, este documento entonces debe integrarse al historial clínico del paciente o en qué momento se presenta el médico. Sí. A ver, respecto a la primera que apuntabas, ¿no? ¿Por qué ante notario si no es realmente una imposición, ¿no? Voy a dar una respuesta muy jurídica. Pero muy humana, ¿no? Es decir, el legislador creo que en este sentido fue muy humano, muy sensato al establecerlo así. Y voy a poner un ejemplo. ¿Por qué cuando compramos o vendemos un automóvil, la ley no nos pide que sea ante notario? La ley parte de que, pues, normalmente un bien mueble, no, salvo excepciones, obviamente, pero pues no representa un valor principal en un patrimonio de una persona. A diferencia de un bien inmueble, ¿no? Un bien inmueble representa una parte mucho más importante desde el punto de vista patrimonial para una persona. Inclusive podríamos decir, pues a lo mejor a lo largo de nuestra vida podríamos comprar varios bienes muebles, varios automóviles o varios relojes o varios teléfonos, pero a lo mejor nada más compramos un inmueble a lo largo de nuestra vida. El legislador es muy consciente de esto y dice, voy a pedir que la compraventa sea en inmueble para que la persona tenga una mejor asesoría jurídica, de una persona ampliamente conocedora del derecho. Y además, para que tenga ocasión de una mayor reflexión de lo que está haciendo. Y creo que tiene toda la razón. Creo que esta es la razón de que se exija que
muchos actos, en este caso la voluntad anticipada, se otorga ante el notario público, porque da la ocasión de una mayor asesoría, no médica, legal, y una mayor reflexión por parte de la persona que lo está haciendo. No es lo mismo decir, bueno, pues escribo un correo, no es lo mismo decir, lleno un formatito con cruces, palomitas, mi nombre y mi firma, que era una notaría, solicitar esa intervención, asesoría, motiva más la reflexión de una persona. Yo creo que el legislador pensó mucho en esto. Yo creo que el legislador pensó mucho en esto, ¿no? ¿Qué hacer con aquellas personas que se encuentran ya hospitalizadas, no? Yo creo que, y esto lo enlazo con la última pregunta, que si debe de integrarse al expediente médico. Pues estas personas que se encuentran hospitalizadas, si son enfermos terminales, sabemos que pueden otorgar ese formato. Sabemos que con sus deficiencias, las críticas que podríamos formular al formato, pero al menos es lo que podrían tener a su alcance. Si no pueden hacer este formato por X razón, yo creo que sí podría ser parte esa decisión del expediente médico, ¿no? Si no con la formalidad que pide la ley, yo creo que sí se podría documentar, como lo dice la Ley General de Salud, ante dos testigos en el expediente médico respecto de la decisión que decidió tomar o no tomar esa persona, ¿no? Recuerdo, bueno, siempre estos temas fueron muy familiares a mí porque pues toda mi familia son médicos, ¿no? Y las pláticas de sobremesa pues eran de medicina, eran de hospitales, eran de pacientes, etcétera. Y cuando era niño pues me llevaban a los congresos de medicina y pues me chutaban las conferencias y todo, pues porque acompañaba a mi mamá, etcétera, ¿no? Y recuerdo mucho de niño, pasaban una diapositiva a un médico y decía, los médicos han matado a más personas que cualquier guerra. Y todos nos quedamos, y yo también de niño, pues, ¿qué es lo que quiere decir, no? Y ponía en la diapositiva una nota médica que no se entendía nada, ¿no? Decía, pues sí, pues vean, a ver, llega a la farmacia y pues ¿qué le va a dar el boticario? ¿Qué le va a dar el dependiente de la farmacia? Pues no le entiendes a los garabatos, realmente no se entiende, ¿no? Nos decía, pues por eso han matado a los médicos más personas que cualquier guerra. ¿Y por qué pongo este ejemplo muy chusco, no? Porque evidentemente, ya viéndolo desde el punto de vista legal, el expediente médico es una prueba muy importante y que está en las manos del médico. Todo su buen hacer, su buena práctica médica tiene que estar documentada en el expediente médico. Y evidentemente, si hay un documento de voluntad anticipada, debe formar parte del expediente médico, lo debe de solicitar el propio paciente o su representante. Es más, yo creo que el médico también debería de preguntar para saber si tiene y agregarlo al documento. Agregar el formato, si fuese formato, lo que decíamos, si no es ni documento ni formato, pero es necesario la toma de decisiones, que conste de manera muy clara en el expediente médico, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿a quién aplicar? Ya no me acuerdo, ¿a quién es aplicar el documento? ¿Quién es? ¿Qué profesional es quien debe aplicar la voluntad anticipada? Efectivamente, yo creo que es cualquier médico que tiene a su cargo la atención médica en ese momento. Yo creo que cualquier especialista de la medicina, ¿no? Sería así muy general, ¿no? Cualquier médico que interviene en ese momento de la enfermedad terminal debe de conocer esto expresado por el paciente, ¿no? Gracias, José Antonio. Tenemos unas preguntas más, las dividí en dos bloques. Eh, el primer bloquecito pues habla como de la situación de la muerte hoy en día y pues
Dice, hablaba usted de los cambios en la forma de morir. En esta pandemia las personas morían en completo aislamiento. ¿Cómo funcionaría la voluntad anticipada en un paciente con COVID? Y la segunda es, ¿qué grupos de población son las que más solicitan voluntad anticipada? A ver, recuerdo que cuando inició la pandemia, eh, pues una serie de amigos, ¿no? Pues tuvimos la iniciativa de dar un webinar, ¿no? Recordarán que pues todo estaba cerrado y la única media de comunicación pues era como este, ¿no? Que se ha ahora pues, ya ha quedado de manera permanente, ¿no? Y organizamos un webinar precisamente para hablar pues de los criterios de selección, ¿no? Para pues los cuidados intensivos, ¿no? Básicamente. Y a una de las personas que participó le preguntaba, oye, ¿cuál es el porcentaje, ¿no? Recordarán que pues siempre la medicina es un porcentaje, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad de que una persona con COVID, una vez que sea intubada, pues pueda salir adelante, ¿no? Y pues en ese momento pues estaba iniciando la pandemia y me decía, pues es que todavía no hay evidencia, ¿no? No te podría dar un dato contundente al respecto, pero es sumamente bajo, ¿no? Y yo lo pensé dentro de mí, si yo estuviera en esa circunstancia, yo pediría no ser intubado, yo pediría no tener esa asistencia, ¿no? Y que se tuviera la enfermedad, el desenlace que tuviera que tener. Si esta fuera mi decisión, si esto hubiese sido mi decisión y yo hubiera estado en esa situación, un documento de voluntad anticipada sí me permitiría tomar ese tipo de decisión, porque yo estaría renunciando a un tratamiento indicado en una situación concreta. Yo creo que sí podría ser el documento. ¿Qué es lo que pasó? Y que me tocó vivirlo por la práctica profesional que tengo, es que pues se pedía que los notarios fueran a los hospitales a otorgar testamentos sobre todo, ¿no? Y pues evidentemente no se podía, ¿no? Uno, porque pues el notario no acudía por cuestión de su propia conservación de su salud, y segundo, pues no se le dejaba entrar, ¿no? O sea, no había forma, ¿no? Es allí donde pues vemos que debe de existir otra manera de poder, digamos, otorgar este documento, que creo que lo pudo haber hecho a través del formato de la historia clínica, como lo platicamos un momento, ¿no? Pero sí, evidentemente COVID y voluntad anticipada fue un tema muy importante en esta pandemia, ¿no? Sobre todo cuando los índices de hospitalización fueron realmente altos, ¿no? Y en cuanto a la segunda, ¿quién es el grupo de población que actualmente más lo otorga? No lo sé. Hay estadísticas publicadas en la Ciudad de México respecto de número de personas y luego los divide por género, quiénes son los que más otorgan el documento de voluntad anticipada. Es un número realmente ínfimo, es un número muy pequeño el de personas que ha otorgado un documento de voluntad anticipada, insisto, en México. No tengo datos respecto al grupo de población, pero por la experiencia profesional que tengo, podría decir que normalmente son personas sanas. Normalmente son personas que no tienen una enfermedad crónica, que no tienen esto que hemos platicado, que ya se han sentado con su paciente, con su médico, la familia y él, y han tomado conjuntamente decisión respecto a una enfermedad. Normalmente no es así. Normalmente es la persona joven que así como decide otorgar su testamento, dice, pues puedo otorgar mis documentos de voluntad anticipada, pero no porque tenga un escenario próximo a hacer frente, ¿no?
Bien, muchas gracias. Mira, justo ahorita por Facebook nos acaban de hacer un comentario sobre la difusión de la voluntad anticipada y en este último bloque una de las preguntas va en referencia a ese punto. Dice, ¿a quién le corresponde promover e informar sobre este procedimiento a la población? Ahora dice, mm, ¿a quién le, perdón, cuáles son los rubros de las leyes de voluntad anticipada? ¿Considera usted que las leyes existentes deberían homologar su contenido y glosario para un mejor control sobre las voluntades anticipadas o deben ser elaboradas de acuerdo a las necesidades del Estado que la promueve? Ahora, al día de hoy, ¿existen nuevas iniciativas de ley o alguna propuesta para reformar las leyes existentes? Y la última de este bloque sería, al parecer no todas las leyes hablan sobre las personas que tienen una enfermedad mental o alguna discapacidad que pueda limitar su autonomía. ¿Qué se hace en esos casos? Sí. Eh, ¿Quién debe promover el tema? Pues yo creo que forma parte de una política pública, es decir, el Estado, ¿no? Es el que debe fundamentalmente de promover, ¿no? Creo que así, insisto, como a nivel mundial, y luego obviamente así pasó en México, que se detectó que se había descuidado la medicina preventiva y ahora las baterías se enfilaron a la prevención de enfermedades. Creo que debe de existir una política pública federal y locales mucho más contundentes respecto de la voluntad anticipada, ¿no? Que así como se busca una mayor economía en la tramitación de una sucesión de una persona que tiene testamento, contrario a una persona que muere intestada, creo que también representa una gran ventaja para la atención clínica, para el propio paciente en su salud y en su familia, tener un documento de voluntad anticipada. No es lo mismo decir a mí me gustaría, no es lo mismo pensarlo, que ya realmente plasmarlo en un documento donde ya inclusive ya la familia se enteró respecto de la existencia de ese documento, ¿no? Sí, sería deseable homologar las leyes, yo creo que sí, sí sería algo muy importante, pero tenemos un problema jurídico más que bioético, más que médico. ¿Cuál es ese problema? Pues que la materia de salud, digamos, es una materia concurrente, hay una ley general de salud y luego cada entidad federativa puede tener su propia ley de salud y por tanto, pues cada legislatura de cada estado tendría autonomía para legislar el tema como mejor le pareciera. Pero sí, el mejor escenario, vamos a pensar en ideales, sería tener una ley general de voluntad anticipada. Como ya tenemos leyes generales en otros campos, en que crea directivas, no regula en lo particular, una ley general de voluntad anticipada y que luego sea cada una de las entidades federativas la que establezca cuestiones concretas. ¿Qué dependencia va a ser la encargada de recibir los avisos, en cuánto tiempo, presupuestos, etcétera? Pero sí sería lo ideal, ¿no? Una ley marco y leyes concretas y eso lo daría una mayor homologación, ¿no? Hoy en día no hay iniciativas, que lo tenga presente, no hay iniciativas concretas respecto del tema, hay algunas que se han presentado y nunca han alcanzado la discusión. Ahorita como que ha sido un tema un poco olvidado por parte de las legislaturas, tanto federal como locales, ¿no? Y efectivamente coincido, los enfermos mentales quedan excluidos de esta ley, ¿no? Hoy en día, pues también el paciente con una enfermedad terminal es una mental terminal, es una persona que necesita atención muy concreta desde el punto de vista médico y legal. Y desafortunadamente son personas que, pues, que esta ley quedaron un poco al margen, ¿no? Creo que también es importante tener presente que así como hay enfermedades crónicas, hay enfermedades mentales que necesitan
una adecuada regulación jurídica, ¿no? Perdón, no tenía mi micrófono. Creo que solo faltaría la de los rubros que toca las leyes de voluntades anticipadas. En rubros supongo que temas o contenidos concretos de la Sí, voluntad yo creo que sí. Sí, yo anticipada. creo que sí. A ver, ¿qué rubros tocan las leyes de voluntad anticipada de manera genérica, ¿no? De manera genérica. Todas hablan de un representante. Todas hablan de esa posibilidad de que el paciente nombre a un representante a quien le confía que dé a conocer su voluntad anticipada, a quien le confía el documento, etcétera, ¿no? Segunda cuestión, general común en las leyes, ¿no? Se prevé la posibilidad de renunciar a tratamientos extraordinarios. Se prevé la posibilidad de que la persona anticipadamente diga, desde ahorita te digo que algo extraordinario no lo quiero para mí. ¿Quién califica que es extraordinario en el futuro, en el momento concreto? ¿Quién califica que es extraordinario? Es el médico. El médico es el que le corresponde calificar si es ordinario o extraordinario. No el paciente, no la familia. Al médico calificará si es extraordinario. Y si es extraordinario y él dijo que no, pues entonces el médico normalmente tomará la decisión, pues entonces no. Y un tercer rubro, digamos, común que tienen las legislaciones, pues es esta formalidad, ¿no? Que nos podría parecer un poco exagerada de que sea ante notario, pero insisto, motiva una mayor reflexión. Que debiese también posibilitarse su otorgamiento ante el personal de salud con una serie también de requisitos, yo creo que también se debería de flexibilizar la ley, ¿no? Pero son como que los rubros, eh, digamos, comunes en las leyes. Pues ya son de hecho todas las preguntas que nosotros tenemos. Muchísimas gracias también por ayudarnos a contestarlas, José Antonio. De manera general, pues yo quisiera también agradecerte a nombre del CISAB y también has recibido muchísimas felicitaciones a través de la publicación en Facebook, la transmisión. Entonces, te agradecen muchísimo por el tema que expones, también por algunos comentarios en relación a la difusión, que quienes deben estar involucrados, que además debe ser también un trabajo de un equipo interdisciplinario. Y pues hay un comentario, creo que es bastante importante, de Martí Martínez, que nos menciona que actualmente los pacientes oncológicos sí cuentan con este formato y efectivamente, como menciona, se requieren de testigos para pues su procedimiento. Y pues por nuestra parte sería todo. Cualquier duda que nos llegara a surgir o que le llegara al fórum a surgir en este momento, pues te la podríamos hacer llegar para que en medida de lo posible pues pudiéramos responderlas. No quisiera dejar de mencionar que quien tenga la oportunidad pues adquiera también el libro del doctor, que es sobre voluntad anticipada, un libro bastante bueno y creo que aclara muchas de las preguntas y dudas que nos surgieron en esta exposición que, bueno, a mi parecer fue bastante clara. Pero si alguien quiere ahondar más en el tema, puede conseguirlo también. Y pues muchísimas gracias, José Antonio. Muchas Espero gracias, que Andrea. tengamos otra oportunidad de una transmisión en otro seminario. Y pues nada, les agradecemos mucho a todos su asistencia. No sé si quieres dar algunas palabras Muchas finales. gracias, Andrea, y sobre todo, pues me congratulo junto con el CISAP por promover este tipo de diálogos, de difusión de temas que son importantes y que no son exclusivos de un sector, son temas sociales y que todos debemos de conocer. Exactamente, muchas gracias, José Antonio. Antes de terminar, me gustaría mencionar que, bueno, les había comentado al inicio de la sesión a quienes no pudieron entrar, que estos seminarios forman parte de una serie de seminarios de actualización de la División de Bioética del Centro de Investigación Social Avanzada. Ahorita están abiertas las inscripciones para la maestría en bioética y tenemos también
inscripciones a nuestro diplomado en bioética del envejecimiento. Cerramos inscripciones la próxima semana, el 22 de marzo, y si a alguien le interesa registrarse, puede solicitar información al correo info@cisap.org o directamente en la página del CISAP pueden solicitar una reunión personal con la coordinadora de la división. Pues nada, muchísimas gracias y seguimos a sus órdenes.